Saludos cibernautas, en este video tutorial les mostraré cómo generar un ETL a partir de la herramienta Integration Services de Visual Studio 2010 a partir de una base de datos en SQL Server 2012. De antemano me disculpo si puede haber algún error de sonido, que no escuchen o algo parecido. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es tener una base de datos que tengamos llena, que servirá como nuestro origen para poder transportar los datos a un almacén como ser un data warehouse. Tengan en cuenta que un ETL, como su nombre lo indica, extracción, transformación y carga, ¿verdad? Entonces, en mi caso yo utilizaré una base de datos radio, donde ya tenemos todas las tablas y los datos que voy a necesitar para poder hacer este video tutorial y poder generarles este ejemplo. Ya teniendo nuestra base de datos lista, entonces voy a crear una nueva base de datos que servirá como almacén para poder transportar nuestros datos. Recuerden que un data warehouse es muy importante cuando necesitamos hacer inteligencia de negocios, tener datos históricos. Es por eso que hay que tener en cuenta que los datos que vamos a transportar a nuestra base de almacén deben ser datos que nos deban de servir para tomar decisiones. Y estos datos no necesariamente tienen que llevar, porque en un momento se preguntarán ustedes qué pasa con las relaciones. No es necesario que nuestras tablas en la base de datos que nos va a servir como almacén tengan las relaciones estrictas que tenemos en nuestro origen, ya que aquí solo vamos a necesitar ciertos datos. Entonces, lo primero que voy a hacer es crear una base de datos. Le puedo llamar, qué sé yo, radio almacén, para fines de este ejemplo. Entonces, radio almacén. Bueno, ya creada nuestra base de datos, voy a actualizar aquí para que podamos verlo. Pueden ver que aquí radio almacén ya se creó nuestra base de datos. Entonces, lo siguiente que haremos es identificar qué datos necesitaremos para poder tomar decisiones para la empresa, ¿verdad? En este caso, la mayoría de datos salen de tablas transaccionales, ¿verdad?, que proceden el mayor flujo de datos, qué sé yo, facturas. En mi caso puede ser un historial de reproducción para ver las reproducciones que se llevan a cabo en determinados países. Entonces, lo siguiente que haremos es, ya una vez identificados los datos, voy a crear una consulta antes, una consulta solamente para extraer ciertos datos. Por ejemplo, qué sé yo, select voy a identificar aquí, por ejemplo, de canción. Voy a obtener las canciones, supongamos, para poder ver el número de canciones que poseemos en la base de datos, ¿verdad? Podría ser. Entonces, aquí, pues, para no tener un error y que la búsqueda sea más óptima, entonces especificarle el nombre de la base de datos. Entonces voy a renombrar esta tabla. Select, qué sé yo, voy a llevar todo de la base de datos. Voy a generar dos ejemplos, uno con una consulta
con una consulta SQL y otra pues trayendo tablas. Aquí pueden ver todos los datos que estoy extrayendo. Lo siguiente será pues comenzar con nuestro ETL. Entonces para eso ustedes tienen que irse directamente a SQL Server y pues aquí les aparecerá la opción SQL Server Data Tools. Recuerden que cuando instalan SQL Server 2012 ya él por defecto les instala el Visual Studio 2010. Entonces haremos uso de este. Entonces esperamos un poco. Ok, luego pues nos vamos a nuevo proyecto, ¿verdad? Nuevo proyecto. Recuerden, si esta pestaña no les aparece, entonces pueden darle aquí en archivo, proyecto y nuevo. Entonces aquí pueden ver un proyecto de Integration Services. Entonces si ustedes pueden ver aquí nos está diciendo que estas herramientas son principalmente para inteligencia de negocio, ¿verdad? Entonces pues que le damos un nombre, prueba, por ejemplo, prueba. Lo voy a guardar en este momento, como solo es para fines de ejemplo, lo voy a guardar en mi escritorio. Entonces voy a seleccionar una carpeta qué sé yo, repaso. Entonces una vez la tenemos, le damos a aceptar. Aceptar. Bien. Ok, se carga nuestra área de trabajo. Entonces en este momento nosotros debemos de especificar una tarea de flujo de datos. Entonces arrastramos la herramienta hasta acá, como pueden ver. Una vez teniendo la tarea de flujo de datos, pues le damos doble clic y vean que estábamos acá en flujo de control. Vean, cuando le damos doble clic inmediatamente nos redirige a la pestaña de flujo de datos. Ok, aquí en flujo de datos nosotros necesitamos tener dos conexiones. Una conexión para un origen. Esta conexión nos traerá los datos de la base de datos que servirá como origen, y una conexión de destino que servirá para poder cargar esos datos a un destino. Entonces, pero ¿de qué origen? En este caso, en este ejemplo, nuestro origen va a ser OLEDB. Estamos trabajando con un SQL, con datos de SQL, ¿verdad? Entonces aquí vean, en esta área de acá le damos clic derecho, nueva conexión OLEDB. Si pueden ver, yo ya tengo dos conexiones, ¿verdad? Pero si ustedes no tienen ni una conexión, entonces le dan en nueva. Aquí ustedes buscan el nombre de su servidor. Le especifican, en este caso me aparecen dos, ya que tengo dos instancias, el 2008 y el 2012. Aquí le especifican el nombre del servidor y especifican en esta parte de aquí si van a usar la autenticación de Windows, o en caso contrario pues la de SQL Server. Tendrían que especificar el nombre de usuario y la contraseña, ¿verdad? Entonces en ese momento ya tenemos nuestra instancia, pero necesitamos saber cuál va a ser nuestro origen, qué base de datos. Entonces aquí nos aparecen toda la base de datos, en mi caso sería radio. Y luego pues probar conexión, si ustedes quieren probarla, ¿verdad? Se estableció correctamente la conexión de prueba. Y luego aceptar. En este caso yo le voy a dar cancelar porque ya tengo esta conexión. Lo mismo
lo mismo van a hacer cuando van a crear su conexión de destino. Recuerden, la conexión de destino, ustedes van a elegir la base de datos. En esta parte donde le di nueva, voy a volverlo a hacer para que tengan claro aquí. La instancia es probable que sea la misma, ¿verdad? Donde van a guardar los datos. Cuando ya tengan su instancia establecida entonces su destino va a ser la base de datos que va a servir como almacén. Recuerden que nuestro origen fue radio, ya que ahí es donde tenemos nuestra base OLTP, ¿verdad? Entonces para hacer la conexión de destino, yo utilizaría la base que creé, radio almacén, ¿verdad? Que eso es donde voy a guardar todos los datos para hacer el data warehouse. Bueno, le voy a dar cancelar, es el mismo paso. Ustedes ven, aquí tengo dos conexiones, ¿verdad? Aquí estoy usando una para fines de mi proyecto, pero voy a crear esa, ya que para que vean cómo se crean las tablas en nuestro destino. Ok, especifico. Entonces vean, mi base de datos va a ser radio almacén. Pruebo mi conexión, la conexión está correctamente, acepto, y si ustedes ven, ya se creó una nueva conexión de destino aquí. Entonces aceptar. Vean, aquí tengo una conexión, luego le doy nueva conexión de nuevo. Aquí jalé la de destino, ahora voy a jalar la de origen. Ok, pueden ver que ya tengo las dos conexiones, tanto de origen como de destino. ¿Qué hago ahora? Bueno, necesito especificar un origen OLDB. Entonces me desplazo hacia abajo y aquí pueden ver esta herramienta que dice origen OLDB. Lo jalo hasta la pestaña. Ok. Ahora que si vamos a hacer una extracción sencilla de solamente jalar los datos y cargarlos en nuestro almacén, basta con especificar un origen y un destino. En este caso lo voy a especificar así, un origen y un destino. Doy doble clic en mi origen y ustedes pueden ver que aquí me pregunta si el modo de acceso a los datos es tabla o vista. Entonces no, en este caso yo voy a usar la consulta que especifiqué en SQL. Entonces le voy a poner comando SQL. Aquí yo especifico mi comando. Recuerden, como es una consulta SQL, yo puedo ejecutar procedimientos almacenados acá que me traigan los datos que están especificados pues en ese procedimiento, claro, ¿verdad? Entonces yo en este caso voy a hacer esta consulta. Entonces pueden ver, ya cargué la consulta aquí me aparece vista previa y pueden ver que me aparecen todos los datos de mi tabla canción. Ok, entonces aquí pues en columnas yo necesito ver qué columnas voy a querer que se almacenen. Entonces pues en este caso yo voy a poner ID canción, título, duración no me interesa, tasa de bits, frecuencia tampoco, tamaño, bueno, lo voy a dejar, tamaño, el año de lanzamiento sí, el precio, la disquera no, el álbum voy a suponer que no me interesa, ¿verdad? Idioma tampoco, formato, escala, y supongamos que me interesa una ID calificación en este caso. Entonces le doy a aceptar y ya tengo mi origen OLDB, ¿verdad? Ahora voy a necesitar un destino OLDB. Ustedes ven, lo jalé de aquí. Entonces perdón, creo que me salté un paso. No, está bien. Sí, ya estaba especificado aquí el administrador de conexiones, ¿verdad? Ustedes ven aquí la conexión que yo tenía es del origen, que era mi base radio, ¿verdad? Aquí sí voy a necesitar uno. Entonces jalo esta flechita, la redirijo, ¿verdad? Aquí especifico mi
mi conexión. Entonces, en este momento yo no necesito la conexión radio, ya que ese es mi origen de donde voy a extraer mis datos. Como yo estoy trabajando con mi destino, necesito la conexión a la base de datos de destino, en este caso radio almacén. Le doy a aceptar, pueden ver. Entonces aquí lo dejo igual, carga rápida de tabla o vista. Entonces, nombre de la tabla o vista, vamos a ver. Entonces, bien, vean, no hay tabla o vista aquí. ¿Qué voy a hacer? Voy a generar una tabla en el almacén de datos. Si ustedes se fijan, aquí me está creando la tabla solamente con los campos que seleccioné en mi origen. Entonces, qué sé yo, voy a ponerle de nombre resumen canción. Bueno, no es resumen canción. Y aquí pues me trae todos los datos que yo necesito, los que le especifiqué en mi origen, ¿verdad? Le doy a aceptar. ¿Qué pasó? Inmediatamente cuando yo compile esto, me va a crear una tabla en mi base de datos almacén, ¿sí? Entonces, si ustedes ven, ya se me apareció la tabla aquí. Bueno, quiero ver los datos existentes, no me aparecen, ¿verdad? Ok, entonces ¿qué voy a hacer? Me voy a asignaciones y veo si todo está correcto. Mis columnas de entradas que vienen de mi origen y mis columnas de destino, vean, todas están relacionadas correctamente. Aceptar. Bien, ahora compilo. Y pues pueden ver que la compilación fue correcta. Aquí el check me indica que no hubo ningún tipo de error. Ya una vez compilado, entonces para que vean, voy al SQL y pues actualizo, me voy a mi base de datos radio almacén y vean que aquí se creó la tabla que creé en el destino, ¿verdad? Ustedes pueden editar las primeras 200 filas y ahí me va a traer todos los campos que yo le especifiqué. Si ustedes recuerdan, pueden ver la diferencia entre la tabla canción, que tiene muchos campos, y la diferencia entre la tabla resumen, que solo fueron los campos que yo seleccioné. Este es un ejemplo sencillo, ¿verdad? En su caso, pues ustedes pueden tener una base de datos que necesiten pues datos muy importantes para poder generar inteligencia de negocio, ¿verdad? O minería de datos. Entonces, bien, este es un ejemplo nada más jalándolo con una consulta, ¿verdad? Pero también nosotros podemos hacer esto mediante tablas. Ahora, ¿cómo se hace mediante tablas? Voy a hacer un ejemplo. Voy a hacer un nuevo proyecto aquí. Nuevo proyecto. Acá prueba 2. Ok, aceptar. Bien, en este caso, ¿qué voy a hacer? En lugar de extraer la data mediante una consulta, lo que haré es extraer la data trayendo las tablas que necesito, perdón. Entonces, lo primero que hago es la tarea de flujo de datos. Luego me dirijo aquí a flujo de datos y especifico un origen, ¿verdad? Tal como en los pasos anteriores, ¿eh?
ya tengo mi origen. Ahora que, bien, tengo mi origen, pero aún no he especificado mis conexiones, entonces creo las conexiones. En este caso, la de mi origen, y de una sola vez, pues también la conexión de destino, ¿verdad? Que sería esta. Bien, doble clic, ustedes pueden ver aquí ya está especificado mi origen. Entonces yo necesito aquí traer una tabla, entonces aquí me van a aparecer todas las tablas que yo tengo. Bien, ¿qué les parece si yo extraigo la tabla canción, ¿verdad? Le voy a dar vista previa. Ok, ahí está, ¿verdad? Y pues voy a necesitar ID canción, el título, la duración. No me interesa eso, solo quiero que se vea algo. El año, pues bien, lo voy a dejar ahí, y voy a necesitar el ID álbum, ya que quiero que hacer un match con álbum, ¿verdad? Entonces solo voy a dejar estos 4 campos, ¿verdad? Aceptar. Bien, ya creé este origen, voy a crear un nuevo origen, ¿verdad? Entonces igual, vean, está especificado mi origen de datos. Entonces voy a extraer la tabla álbum, vamos a ver, está aquí. Ok, entonces si ven, aquí me aparece la vista previa, ¿verdad? Entonces de álbum solamente quiero el ID y el álbum. No me interesa la fecha de lanzamiento ni el precio, en este caso solo para este ejemplo. Entonces aceptar. Bien, ya tengo mis dos orígenes. Este representa mi tabla canción y este representa mi tabla álbum, ¿verdad? Entonces ahora lo que voy a hacer es un ordenamiento. ¿Cómo lo hago? Vean, aquí hay una herramienta ordenar, ¿verdad? Esta herramienta me sirve para poder ordenar los datos de acuerdo a un campo. Entonces vean, ¿por medio de cuál campo lo voy a ordenar? Pues de un campo que sea común a ambas tablas, ya que el ordenamiento debe de ser similar. Entonces va a ser de acuerdo a ID álbum, ¿verdad? Entonces aceptar. Ok, y también uno para nuestro origen del álbum, ¿verdad? Entonces vean cómo lo voy a ordenar. Bueno, por ID álbum, ya que es el campo que está en las dos tablas, ¿verdad? Es común a ambas, entonces lo ordeno. Bien, ¿qué haré ahora? Bueno, especificar una mezcla, ¿verdad? Aquí pues la jalo para acá, vean. Entonces conecto esto y me aparece la salida de ordenación, ¿verdad? Aquí está. Ahora la entrada de ordenación yo le puedo decir si va a ser una mezcla izquierda o una mezcla derecha. Entonces esta va a ser mi mezcla izquierda, una entrada, perdón. Entonces esta por defecto va a ser una izquierda. Bien. Entonces, ok, aquí se mezcla, ¿verdad? Aceptar. Y voy a poner mi origen, perdón, mi destino, que sería, perdón, un destino OLEDB, bien. Entonces lo conecto y si ven, aquí le voy a especificar mi destino, que va a ser radio almacén, ¿verdad? Entonces aquí pues tengo
esta tabla, pero no quiero que se escriban en esta tabla, entonces voy a generar una nueva tabla. Si ven, ya me genera la tabla con los campos que requiero, ¿verdad? Entonces le voy a poner resumen prueba, solo para manera de ejemplo. Entonces ya me genera la tabla, pueden ver. Entonces las asignaciones, pueden ver, ¿sí? Aceptar. Lo compilo. Ahora puedo ir a actualizo. Vamos a parar la depuración. Entonces aquí bien actualizo y vean, aquí me aparece. Bien. Entonces aquí pueden ver que tengo la canción, el ID de la canción, su título, el año y el ID álbum. Aquí pues pude haber jalado el nombre del álbum, ¿verdad? De esa manera de ejemplo. Entonces eso es todo por hoy, y espero que les haya sido de provecho, ¿verdad? Gracias.